Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a su programa Consejo Notarial, un consejo notarial cada semana, un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz y bueno, pues le tenemos un tema muy interesante que es la sucesión intestamentaria. Cuando una persona fallece sin dejar testamento y mire, muchas personas generalmente acuden y un poco entre asustadas y temerosas a decir a la notaría que algo quedó intestado. Realmente no hay que preocuparse, hay que ocuparse y hoy le vamos a decir qué debemos de hacer. Y para esto me acompaña la licenciada Dulce María Ríos Guerrero. Ella es titular de la Notaría 25 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, Ay, Dulce. gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y la licenciada Ruth Denise Archer Álvarez. Ella es titular de la Notaría 3 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Gracias. También me acompaña la licenciada María del Socorro Domínguez Aguilar. Ella es notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, licenciada. Muy buen día, gracias por invitarme. Un saludo a todo el auditorio. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la sucesión intestamentaria. ¿Qué pasa cuando alguien fallece y no deja testamento? ¿Qué sucede en estos casos? Pero antes de eso, aunque ya lo platicamos en un programa anterior, vamos a comentar qué es esto de la sucesión, Dulce. Pues la sucesión es el trámite que tenemos que hacer cuando una persona fallece para saber para quién son los bienes que esta persona tenía. Digo, claro. En términos muy sencillos, en eso consiste. Es un trámite y se tiene que hacer ya sea con testamento o sin testamento. Así es. Hay o no testamento, tenemos que ir a este trámite porque mucha gente cree que si hay un testamento ya son dueños y esto no es así. Hay o no testamento, hay que hacer el trámite sucesorio. Y entonces, ¿para qué nos sirve el testamento, maestra María del Socorro, si de todas maneras pues hay que hacer la sucesión? Bueno, la diferencia de la sucesión testamentaria con la intestamentaria, como dice, si hay testamento, es que los bienes se van a repartir de acuerdo a lo que dice el testamento. Mis herederos van a ser las personas que yo decido. Yo voy a plasmar ahí quién me va a heredar y qué me va a heredar. Si no hay testamento, ¿qué va a pasar? Pues se va a repartir los bienes de acuerdo a lo que dice la ley. Muy bien. Oiga, maestra Ruth, ¿y qué es lo que dice la ley? ¿A qué familiar? Si yo tengo un primo tercero, yo llego y le heredo porque soy familiar, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, entonces es ahí cuando en nuestro Código Civil, en el caso del Estado de Veracruz, pues tiene que poner las reglas. Si la persona no hizo testamento, entonces entra el legislador y dice, ok, vamos a poner orden en esta familia y en estos bienes, en qué porción van a heredar y quiénes van a heredar. Entonces, una de estas reglas, pues, es precisamente que los familiares más cercanos van a eliminar a los más lejanos. Si existe un primo tercero que ya está haciendo pues toda su idea de poder heredar, pues no será así, porque dependiendo de quién fallezca, si fallece, un ejemplo nada más, si fallece un señor que tenía esposa e hijos y tenía padres, por ejemplo, pues los que van a heredar son la esposa y los hijos, ¿correcto? Eliminando por consecuencia a los demás familiares. Dependiendo, ¿no? Si existen por ahí medios hermanos o que tuvieran más hijos, pues definitivamente todos los hijos van a heredar. Es ahí cuando las reglas las pone la ley para que se puedan adjudicar los bienes en su momento. Así es, y resolver ese conflicto, porque mire, aquí entra un ejemplo muy interesante de la importancia del testamento. Si yo quiero que se reparta todo conforme a la ley, bueno, pues entonces efectivamente no tengo que hacer un testamento, pero hay que saber y conocer estas reglas para saber si eso es así. Y la mayoría de veces no lo es. Así es de que siempre les vamos a recomendar que hagan su testamento. Y el ejemplo es este. Va un padre con su hijo. Se accidentan y mueren. En el estado de Veracruz existe lo que se llama la teoría de la conmoriencia. ¿Qué quiere decir?
que si no sabemos quién murió antes o quién murió después, se presume que murieron al mismo tiempo. Y si mueren al mismo tiempo, entonces no hereda uno de otro. Como consecuencia, todo lo heredarán los familiares vivos, esto es, los demás hijos del papá, pero ya no los hijos del hijo premuerto. Y eso tal vez no era la intención de esa persona, pero es lo que dice la ley. Y en ese caso, pues es muy importante que se haga el testamento para señalar precisamente cómo se hereda. Pero bueno, entonces estamos en el caso de alguien que no hizo su testamento y vamos a iniciar la sucesión intestamentaria. ¿Qué tenemos que hacer, Dulce? Pues tienen que acudir con nosotros. Las personas que creen que tienen derecho a heredar, ¿no? Generalmente llegan con nosotros los hijos o el esposo o esposa y nos tienen que presentar la documentación, primero pues del familiar fallecido y segundo de cómo acreditan esta relación que tienen con esa persona. O sea, si soy el hijo, pues actas de nacimiento, si soy la esposa, pues el acta de matrimonio. Y con base en eso podemos nosotros pues presumir, ¿no?, que ellos serían probablemente los que tienen derecho a heredar. Ahora, una vez que nosotros redactamos un acta en donde iniciamos la sucesión, nosotros tenemos que ver si había o no testamento. Entonces hacemos una solicitud, un informe de testamento. Aunque ellos, los familiares, nos digan, es que no dejó testamento. Claro. Tenemos que hacerlo con testamento o sin testamento siempre. En este caso es confirmar probablemente que no lo hay, pero a veces nos llevamos sorpresas que sí hay y entonces cambiamos de intestamentaria a testamentaria. Pero bueno, en este caso confirmamos que no hay testamento, entonces ya decimos, ok, tenemos que hacer la ley establece una información testimonial en donde 3 testigos que no sean familiares, que hayan conocido al finado, nos dicen que ellos son los únicos hijos, ¿no? O que no sabe que la persona tuviera más hijos. Y con eso podemos justificar el que esos sean los 3, 5, 10, el número de hijos que sean, que tienen derecho a heredar. Así es. Entonces, en el caso de la testamentaria, pues hay que presentar el testamento, ¿verdad? Y no necesito acreditar ningún lazo de parentesco porque la calidad o el interés jurídico, pues es precisamente el nombramiento en el testamento, pero cuando no hay testamento, como en este caso, hay que acreditar ese lazo de parentesco para que en base a él podamos definir si hay o no derecho a heredar y en qué proporción y todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con las actas de nacimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, ya llevé, y obviamente pues no hay testamento, entonces ya llevé el acta de función, las actas de nacimiento y todos los requisitos que siempre debemos de llevar a la notaría. ¿Y qué continuamos, Lic? Bueno, pues entonces se procede a saber fehacientemente a través de escritos, no de oficios, porque los notarios no hacemos oficios, no somos autoridades. Entonces elaboramos escritos para preguntarle a 2 instituciones importantes si existe realmente algún testamento, y es al archivo de notarías y al registro público de la propiedad de la entidad en donde se trate. ¿Para qué efectos? Bueno, en el archivo de notarías para ver si hay un testamento público abierto, que es el otorgado ante notarios, y es el lugar que guarda toda esa acervo de avisos, es la matriz que guarda todos los avisos de testamento. Por eso a ellos les preguntamos a través de este escrito. Y al registro público de la propiedad para el caso de que hubiera testamentos autógrafos, que por supuesto todavía están contemplados en la ley, aunque están en desuso. Generalmente ese aviso pues es en sentido negativo. Y con eso estamos cumpliendo con lo que establece nuestro Código de Procedimientos Civiles, en el sentido de agotar si hay o no una última voluntad plasmado en un testamento. Por supuesto, las publicaciones o famosos edictos son indispensables para darle publicidad al extracto del acta notarial que comentaba la licenciada Dulce. Es un extracto que se publica y que nos indica la ley que debe ser en 2 ocasiones con una diferencia de 10 días naturales, con el fin de dar publicidad para saber si hay acreedores o deudores que consideren que toquen la puerta con un derecho a heredar en esta sucesión. Sí, claro, y entonces, bueno, pues ya avanzamos y entonces tenemos ya nuestros avisos y nuestras publicaciones, hay que protocolizarlas
y entonces ya continúa el nombramiento albacea. Como no hay testamento, pues hay que nombrar un albacea entre los herederos. ¿Qué pasaría si no se ponen de acuerdo los herederos? Igual tiene que nombrarla el juez. En este caso, si es ante notario, recordar que para que los notarios podamos hacer las sucesiones, pues deben de estar de acuerdo los presuntos herederos. Hasta aquí todavía no nombramos herederos. Entonces lo que va a seguir es que ya no compareció nadie, nadie dijo yo tengo mejor derecho, y entonces se reconocen esos derechos hereditarios entre los presuntos herederos y van a nombrar su albacea. ¿Qué es esto de la albacea, maestra María del Socorro? ¿Para qué sirve? Porque hay toda una información ahí alrededor de la albacea que a veces no es la correcta. Bueno, el albacea es el que se encarga de la administración de la herencia, es el que va a pagar deudas, es el que va a cobrar rentas, va a administrar todo lo que son los bienes de la herencia y bueno, va a tramitar y va a ser el representante de la herencia. Muy bien, y entonces esta representación es muy importante porque si bien las cosas no se pueden representar ni los trámites, es el que va a conservar los bienes y es también el que va a defenderlos. Por eso el Código Civil dice que va a representar a la sucesión, pero hay que recordar que la sucesión es un trámite. Entonces, de eso se encarga y, muy importante, licenciado, debe de rendir cuentas el albacea. Sí, exacto. Al ser un cargo temporal, no va a ser permanente, solo va a durar mientras los bienes son adjudicados. Una vez de eso se termina, pero en efecto deben de rendirse las cuentas precisamente de los gastos que tuvo que hacer para sostener y administrar los bienes de la herencia. Tiene que, dependiendo de qué tipo de herencia se trate, es el trabajo que va a llevar a cabo este albacea. Si se trata de bienes, por ejemplo, en un rancho, pues va a tener que pagar a los empleados de ahí, va a tener que pagar alimento correspondiente para el ganado que se encuentre. Si se trata de una administración de un inmueble en condominio, pues tiene que cobrar las rentas, tiene que pagar a la persona que cuida las áreas comunes, pagar prediales, pagar recibos de agua. Entonces, oiga, ¿cuánto va a durar este cargo? Pues dependiendo el acervo hereditario del que se trate. Y rendir las cuentas porque en caso de alguna controversia o de alguna de un descontento de las personas, pues tienen que ejecutar las acciones correspondientes ante un juzgado. Por eso el acuerdo y el llevar a cabo un trabajo limpio y transparente es indispensable para este tipo de cargo. Cuando pensemos en un albacea, pensemos en alguien que pueda ser neutral, que pueda ejercer un trabajo honesto y que no vaya más bien a ocasionar un problema. Así es, y entonces, pues allá rendimos cuentas y hay un trabajo pues muy importante que caracteriza al albacea, ¿no? El inventario, avalúo y todo esto. ¿Cómo lo hace el albacea? Porque ya no estamos en la sucesión testamentaria donde el testador dijo, pues quiero esto y quiero esto otro, ¿no? ¿Cómo debe de hacer el testador este trabajo, Dulce? El albacea tiene que hacerlo, pues, punto número uno, como dice la ley. Cuando ellos hacen el inventario, pues básicamente es de la información que tienen del finado, de la persona que falleció. Y la manera en la que se van a adjudicar los bienes, es decir, que van a hacer ya la escritura, va a ser en función generalmente, o más bien va a ser generalmente a partes iguales, ¿no? Entonces, si la persona, por ejemplo, falleció y tenía una casa y tiene 5 hijos, pues los hijos se van a adjudicar en la misma proporción, ¿no? Serían herederos, digamos, en copropiedad de un 20%. Entonces, esta forma de adjudicación, pues es como la ley estableció, ¿no? ¿Por qué? Porque no hicieron testamento. Si yo hubiera querido hacer testamento y a lo mejor nada más le quiero dejar a un hijo, bueno, pues lo podría haber hecho, pero como no lo hice, les va a tocar a partes iguales. Y este inventario que haga el albacea lo van a aprobar también los herederos, ¿no? Ellos van a decir, no, sí es cierto, es lo único que tenía, por ejemplo, mi papá. O no, tenía más cosas y dónde está, ¿no? Claro, a veces pasa, no sé, por alguna razón, que no incluyen, se les olvidó un inmueble, ¿no? Bueno, no pasa nada, se puede hacer una ampliación de inventario.
Entonces, eso se puede hacer. Y también a veces pasa que por cuestión de dinero no tienen dinero para adjudicar todos los inmuebles. También se puede hacer poco a poco. Hacemos una adjudicación parcial, exacto. A ver, urge porque lo vamos a vender, bueno, pues ese adjudicamos. Ya más adelante adjudicamos lo demás, no importa, eso ya está reservado para ellos, ¿no? Claro. Y hay un tema ahí que luego la gente no le entiende muy bien. Dice uno, bueno, en estas sucesiones intestamentarias, ¿vamos a heredar por cabeza o por estirpe? Entonces, a ver, espérame, ¿qué es eso? ¿Por cabeza o por estirpe? Claro. Bueno, es en el caso en el que en las sucesiones intestamentarias que nos ocupa, por ejemplo, tenemos el ejemplo de 5 hijos y en el cual previamente al fallecimiento hubo un de esos hijos fallecido, el cual tiene a su vez descendencia. Entonces es ahí cuando... Vas a pensar, perdón, que ese hijo tenía 2 hijos, ¿no? Exacto. Murió después que el autor de la sucesión y entonces le transmitió el derecho a heredar a sus hijos. Y ese es en el caso en que se hereda por estirpe. ¿Correcto? Y en esa proporción, si son 5 hijos y este finado tiene 2, pues esos 2 van a heredar esa quinta parte por estirpe. Un 10% cada quien para hacer el 20% que le correspondía a su papá. Exactamente. Muy y bien. De esa forma se quedan protegidos, llamándose los premuertos, ¿no? Son los hijos premuertos, entonces en ese sentido heredarán y en esa proporción. Muy bien, entonces... Pues ya tenemos este tema avanzado, ya definimos, ya probamos ese inventario de avalúo, porque esa parte es muy importante, tienen que estar de acuerdo. Y también en el proyecto de partición. Ya estamos de acuerdo en todo esto. ¿Qué sigue, maestra María del Socorro? Ya tenemos todo listo. Pues ahora sí sigue a lo que vinieron, ¿no? Que es adjudicar. Adjudicarle los bienes a las personas. ¿Y qué hacemos materialmente? ¿Qué es eso de adjudicación? Bueno, pues ya se va a hacer la escritura individual o se van a hacer las escrituras de cada persona de acuerdo a lo que le corresponda. Si es de acuerdo al testamento, bueno, lo que dice el testamento. Si es de acuerdo, como decíamos, que es sucesión intestamentaria, pues de acuerdo al porcentaje que le corresponda, como dice la ley. Y bueno, tendrán que traer toda su documentación, que ya es la escritura, el predial pagado del año que corresponde, tendrán que traer cédula catastral y bueno, demás documentos que vamos a pedir, pero bueno, ya es la parte a lo concreto, ¿no? A lo que realmente, para lo que se hizo todo el trámite, para que ellos puedan tener ya su escritura del bien que les va a tocar, ¿no? Está usted en su programa Consejo Notarial, donde le damos un consejo notarial cada semana y hoy, bueno, pues con un tema muy, muy interesante, la sucesión intestamentaria ante notario. Recordarle que tenemos 2 tipos de sucesiones, la testamentaria y la intestamentaria. Si hay testamento, es testamentaria, y si no hay testamento, es intestamentaria, lo que mucha gente llama el intestado. Entonces, este procedimiento, hay o no testamento, hay que hacerlo. Eso es muy importante. No espere usted a querer vender, a que haya algún conflicto con un vecino, un lindero, etcétera, para resolver la sucesión. Es muy importante que lo haga con calma, con tiempo, porque si bien no es un trámite demasiado complicado, como lo mencionaba la licenciada Dulce, sí es un trámite que lleva su tiempo y que hoy, de acuerdo a los tiempos que tenemos, pues estamos entre mes y medio y 2 meses que hay que disponer para hacer todo este trámite. Y bueno, pues estamos hablando ya de la adjudicación y de cómo vamos a repartir esos bienes cuando el dueño pues no hizo su testamento. Esto es muy importante porque mire, acaba de pasar septiembre, mes del testamento, y entonces nos decían mucha gente cuando le decíamos, oiga, no va a hacer su testamento, y la primera cuestión que nos decían es, oiga, no me estoy muriendo. ¿Qué le podemos decir a las personas que piensan así? Híjole, pues la verdad es que todos nos vamos a morir algún día, para empezar. Y no sabemos cuándo. Y no sabemos cuándo, porque claro, si pensamos en la idea de, pues por edad, por viejito, pues a lo mejor todavía no tengo esa edad.
pero la realidad es que todos vamos a morirnos. Hay un dicho popular que dice, se mueren gallos y se mueren pollos. Correcto. Entonces, es una tranquilidad que tenemos que dejar. Nos pasa seguido, supongo que a ustedes les pasa, que llega alguien y te cuentan su historia y cuando les dices, bueno, pues, ¿para qué no hizo testamento? Entonces, ¿me está diciendo que va a haber problemas? Pues probablemente sí, ¿no? O a veces hay casos en donde la persona ya, por una cuestión ahí sí de enfermedad, ya no puede otorgar el testamento, ¿no? Entonces también ya ven venir los problemas, pero ya no podemos hacer nada. Entonces justo por eso, bueno, y el tercer caso es cuando va una persona a hacer su testamento estando ya enfermo, estando ya sabiendo que ya le queda poco tiempo de vida y es muy difícil emocionalmente para esa persona sentarse a hacer su testamento porque ya sabe que ahí sí ya, pues ya ve cercano y real el que va a fallecer, ¿no? Entonces hay que quitarnos el miedo, los que tenemos hijos menores de edad, dejémosles un escenario en orden, un escenario positivo, un escenario pues no sé si sería bonito, porque a lo mejor cuando uno fallezca no va a ser bonito para ellos, pero por lo menos se quedan con la tranquilidad de que deja uno todo en orden. De que no va a haber ningún conflicto porque todo está determinado. En orden, ¿no? sí. Y bueno, además, como bien lo decía Dulce, pues es el peor momento para tratar de hacer un testamento, cuando ya uno considera que va uno a morirse, ¿no? Y entonces, bueno, otro de los pretextos también que nos han dicho mucho es pues que no tienen bienes que heredar. Entonces, pues les decimos que se pueden heredar bienes presentes o futuros, pero además, ¿cuánto material no tienen, sobre todo la gente joven hoy, en sus redes sociales? A veces material inédito. ¿Y qué te digo de las criptomonedas, no? Claro. Entonces, las criptomonedas también las podemos disponer en testamento, pero hay que dejar las claves de acceso, porque si no... Y también hay lo que se llama el derecho al olvido electrónico. Esto es la instrucción que le podemos dejar a alguien para que cancele nuestras redes, o borre nuestras redes, o las use si es que así queremos, ¿no? Siempre refiero a una sucesión de la que tuve conocimiento en el estado de Chihuahua, donde el problema era una mesa. Claro. Una mesa muy bonita, muy grande, muy antigua, y ese era el problema de la sucesión, y se llevaron 40 años peleando por la mesa, y se resolvió hasta que fallecieron los hermanos, y ya los nietos pues fueron los que dijeron, pues vamos a partirle tan, ¿no? Me parece que es por eso que en todo este tipo de sucesiones un denominador común es mucho los conflictos o no familiares. Las relaciones familiares siempre en un tema de sucesión van sí o sí inmiscuidas y son los que son detonantes para la toma de decisiones o para el conflicto entre las personas. Claro. Oye, Dulce, pues un último mensaje, ya se nos acabó el tiempo. Pues como consejo número 1, hagan testamento. Pero consejo número 2 también es actualicen su testamento, ¿no? Porque a veces cambian nuestras circunstancias y ha habido casos en donde la persona sí hizo testamento, pero justo nada de lo que contempló sigue vigente. Entonces, pues se convierte en un intestado. Hagan su testamento, pongan en orden todo. Si tienen pendientes trámites de sucesiones de algún familiar, háganlo, porque también pasa el tiempo y las cosas a veces se pueden complicar. Acudan con nosotros, con cualquiera de los notarios del estado de Veracruz, y con muchísimo gusto los vamos a atender. Muchas gracias, Dulce. Y pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a las tres por su participación. Estimado auditorio, este ha sido el Consejo Notarial del día de hoy.